Estamos con el diputado Jorge Enríquez, pro Ciudad de Buenos Aires. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Diputado, Hola, primera pregunta. Tiene que ver con lo que está pasando. Me decían mis compañeros que todavía no hay fecha precisa, pero usted en lo personal, digo, acompaña el respaldo al impuesto a las ganancias, a elevar el piso. Lo que uno ha escuchado de varios compañeros suyos es, sí, globalmente apoyamos, después puede ser que haya alguna disidencia. ¿La posición suya cuál es? Exactamente la misma del interbloque de Juntos por el Cambio. Siempre es bueno bajar impuestos, sobre todo en un país donde hay 177 impuestos, y que este gobierno subió 14 impuestos. Yo creo que es bueno porque uno alivia la presión tributaria. Pensemos que la presión tributaria nuestra es el doble de la de Brasil, 10 veces más que la de Chile y Uruguay y 20 veces más que la de Paraguay. Y perdóneme, y le pregunto lo que plantean, digo, hoy había declaraciones, se conocieron ahora, pero son de hace unos días, del propio Martín Guzmán, planteando, y lo ha planteado también el oficialismo, que el hueco fiscal es de 41.000 millones de pesos. Es plata que antes iba a recaudar, ahora como se eleva el piso, no van a pagar. Digo, ¿cómo se hace para suplir ese hueco? Porque yo coincido, a nadie le gusta pagar impuestos, pero si no pago impuestos, el fisco tiene menos recursos. ¿Y eso cómo se salda? Y eso se salda de una sola manera, con inflación. No, bueno, sí, pero está bien. Emisión monetaria, o sea... Ver, y si no quiero emitir, ¿cómo hago? Y si no quiero emitir, tiene que bajar el gasto público. ¿Y dónde lo bajo? Y bueno, hay que achicarlo de alguna manera, hay que lograr tener un Estado mucho más eficiente. No es posible que hayamos gastado lo que gastamos en vacunas y solamente se haya inoculado a menos del 1% de la población con las 2 dosis. Está, pero lo que pasa, está bien, todo es cierto, ahí me contaban algún caso, pero lo que dicen todos, no digo, lo que te dicen es que el 70% es intocable porque es gasto previsional. Tan intocable que no lo pudo tocar ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni tampoco ahora el gobierno de Frente de Todos. No lo puedo tocar porque a los jubilados les tengo que pagar. Entonces, yo digo, todos dicen pero eso, que hay que bajar la presión, pero después no se puede, por eso pregunto. Claro, pero en algún momento creo que tenemos que hacer un sinceramiento fiscal. Nosotros durante nuestro gobierno bajamos significativamente el déficit fiscal del 8 puntos del PBI que lo habíamos recibido a menos del 1%. Lo que pasa es que, bueno, con esta teoría que teníamos nosotros saludable del federalismo fiscal, hicimos que el Estado Nacional fuera pobre y las provincias, en su enorme mayoría, engrosaron sus arcas. ¿Para qué? Para festival de nombramientos políticos. Lo de Formosa que estamos viendo y lo de tantos otros feudos, Santa Cruz, Santiago del Estero, es moneda corriente y pasa en todos lados. Esto bajado a los municipios. ¿Cuántos? Hay un intendente nuestro, Juntos por el Cambio, Iguacel, de Capitán Sarmiento, que bajó 100 impuestos. Uno agarra los impuestos, toma la lista de los impuestos y ve tasa de cementerio, tasa de la construcción del monumento a Roca, del monumento a Mitre, del monumento a Kirchner. Entonces, es un festival. Sí, está bien. Y encima se incluyen, cuando nosotros empezamos a dar las tarifas de los servicios públicos, vimos que muchos de esos rubros que en realidad tenían que ir dentro de los impuestos, tasas y contribuciones que percibe el erario municipal, ¿qué hacían? Lo trasladaban ahí. ¿Por qué? Porque un juicio de apremios para ejecutar una deuda por tributaria lleva años. En cambio uno lo disfraza, lo introduce embosadamente en las tarifas, ¿y qué pasa? O no pagas la luz, no pagas el gas, te la cortan. Claro, entonces tenés que ir... Sí. Sí, para volver a esto que usted mencionaba, es real que durante el gobierno de Mauricio Macri se trató de bajar un poco lo que era el gasto público, pero eso también generó una gran cantidad de despidos que después fue mucha gente que no se pudo y tampoco se podía insertar en la industria privada porque la industria privada tampoco estuvo de la mejor manera. Esto es un círculo vicioso. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos diciendo, escucho por ahí, dicen, genial, vamos a destinar esto que va a ser un beneficio, un plus que va a recibir el trabajador, y en buena hora el impuesto a las ganancias, que se creó allá por el año 30 y pico, va a cumplir un siglo, era un impuesto que era transitorio, es un impuesto al trabajo. Uno ya paga impuestos de toda índole. Este es un impuesto al trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente... dice, se vuelca al consumo.
¿Y qué es lo que se vuelca al consumo? Esa plata va a generar una mayor demanda de bienes y servicios y no va a haber oferta porque el otro segmento de la ecuación económica, la ecuación productiva, no se va a dar. ¿Saben por qué? Porque no hay inversión. ¿Y cómo va a haber inversión en un país que somete a la gente a una presión tributaria feroz? Porque, ojo, lo que sacamos de acá lo vamos a meter en el impuesto a las empresas. ¿Quién va a venir a invertir en Argentina? Está, pero digo, me parece, a ver, en el tema impositivo, que creo que fue una de las grandes cuestiones, digo, yo creo que hay mucha buena voluntad a la hora de hacer campaña. Y cuando vos tropezás con la realidad, porque en verdad uno recuerda la promesa del gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de bajar ganancias. Digo, eso motivó el acercamiento con Moyano. Lo motivó eso. Y bueno, y después eso no se hizo, porque la verdad que hay mucho condicionamiento. Me parece que, digo, todos deberían bajar un poco el nivel en campaña. Bueno, porque usted dice, estamos todos cansados de pagar impuestos, pero además yo no sé hasta qué punto, porque este es un país que tiene salud pública, que tiene educación pública, y eso también hay que sostenerlo, y que tiene jubilación mala, pero para todo el mundo, y eso lo tenés que sostener, porque la discusión sería, no pasa por Iguacel, la discusión, digo, acá queremos gastar menos, bueno, a lo mejor debería haber menos salud pública, estamos dispuestos a discutir si tienen menos educación, no está ese debate. Y entonces no se puede bajar tanto, pero no se puede bajar el gasto. Tenemos una salud pública y una educación pública eficiente, que no la tenemos tampoco. Pero bueno, hace 50 años que no la tenemos. Ya sé, pero porque no, lo dije acá en este programa una y mil veces, no discutimos los 4 grandes temas que tenemos que discutir: reforma tributaria, reforma sindical, reforma laboral y reforma previsional. Cada vez que vamos a discutir estos temas, y en esto tendría que haber un consenso absoluto de todos, y decir, señores, ya hemos tocado fondo, 50% de pobreza, ¿cuánto queremos llegar? 90% de pobres, ser un gran barrio de emergencia en la Argentina. Entonces, demos cuenta que en un momento vamos a tener que achicarnos todos. Y perdóneme, hemos ensayado, metete, Di Natale, metete. Hemos ensayado el problema, porque acá, yo recuerdo perfectamente el gobierno de Menem con Cavallo, que hizo reformas de empresas públicas, reforma previsional, recuerdo la gestión de Machinea, la de López Murphy, la de Alfonso Pratgay. Hubo gestiones de todo tipo, no es que una sola gestión. Y esas reformas que se intentaron, hubo reforma laboral y no funcionó ninguna tampoco. No es que no se hicieron nunca. Se hicieron y tuvo malos resultados para la gente y malos resultados electorales. Lo que pasa es que no se hicieron como deberían haber sido hechos, con un consenso absoluto de todos. Y acá se aplica nunca. Pero eso es medio complicado. Pero eso es un pacto. Y claro, nosotros perdimos una oportunidad histórica por un voto en el año 83 con la ley, en el 84 con la ley Muchi, que iba a ser revolucionaria, por un voto nada más. Y bueno, pero en eso había un consenso absoluto de todas las fuerzas políticas. Esas 4 reformas, ¿no? Y el gobierno nacional habla de otra reforma, por ejemplo, la reforma judicial. Usted forma parte, es secretario de la Comisión de Justicia. ¿No cree que haga falta hoy una reforma de la justicia, como plantea el gobierno? El gobierno quiere hacer una reforma judicial para generar más burocracia, para generar impunidad y para generar una concentración absoluta de poder. Es claro como el agua esto. ¿Qué tiene por objeto? Estamos solucionando el problema, que la gente entienda lo que es la reforma judicial. La reforma judicial es para el fuero criminal y correccional federal, donde ninguno de nosotros 4 seguramente en su vida va a pasar, excepto mi caso, que soy abogado y que he tenido causas en el fuero criminal. Pero si no, son los que se ocupan de corrupción. No, ninguno de ustedes. Trata de personas, ninguno de ustedes. Contrabando, ninguno de ustedes. Droga, narcotráfico. La reforma judicial tiene que ser la que empezamos a hacer hace muchos años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con distintos gobiernos, que es una reforma de la justicia que sea capaz de resolver los problemas de la gente, un bajo costo económico, en tiempo y forma real. Y en un lapso, según Daniel Santoro, tiene un costo esa justicia porteña espantosa, pero bueno, espantosa. Los números que dan son durísimos. 3 años, mientras en la Nación duran más de 3 años promedio las causas, en la ciudad dura exactamente 3 meses y medio las causas en la ciudad. Me podrán decir que los asuntos son menores. Sí, los asuntos son menores, pero se resuelven por medios alternativos de resolución de conflictos, por caso la mediación, por caso la conciliación, la probation. La reforma que plantea el gobierno en términos judiciales no resuelve, y además, no apunta a resolver nada de
lo que tiene que ver con el ciudadano común. Claro, pasan de 12 juzgados federales a 46 en el distrito que más le interesa a Cristina Fernández, que es la ciudad autónoma donde tiene las más de 10 causas. Ahora, de 12 a 46, y tenemos implementado ya en Salta y en Jujuy, y ahora va a ser en Mendoza y en Rosario, un sistema acusatorio donde la figura del proceso no es el juez es un juez de garantías, sino que con el sistema acusatorio el dueño de la acción es el fiscal. Por eso quieren cooptar también el Ministerio Público para que sea el que dice si ahora, avanza o no. ¿Usted ¿cómo no ve que la justicia en Comodoro Pi no viene funcionando hace muchos años o considera que tiene un buen desempeño? ¿Entiende que hay causas como se conoce que son puestas en escena básicamente por un interés político o archivadas por una motivación política? No puedo hacer generalizaciones, pero sí puedo decir que en muchos casos es lo que una profesora de la Universidad de la Sorbonne, un apellido muy difícil, es Gemsi, algo así, llama la defección estratégica. ¿Qué significa la defección estratégica? Que de acuerdo a los vientos políticos y se lo pueden decir algunos de los funcionarios de Comodoro Pi, se aceleran o se retrasan las causas. Esta no es la generalidad, pero sí tenemos jueces que han pasado y han dejado unas manchas muy negras y muy cargada de opacidad, como el juez famoso Yarvide, que dice: me agarraron del cogote para firmar esto, o Canicova Corral, que de paso se ha dicho, lo tengo denunciado por enriquecimiento ilícito, porque Canicova Corral zafó del juicio político porque renunció, pero enriquecimiento ilícito sigue vigente. ¿Bonadío no está dentro de esos jueces? Los que lo conocemos, que en paz descanse a Bonadío era un juez correcto, un juez que es como... me dicen, pero es una mirada, yo se la respeto, pero ¿cómo no va a ser? A ver, digo, ¿saben cuál es el problema? El problema es que cuando vos estás en la oposición, decís: yo quiero una justicia independiente. Lo que yo siempre vi es que el poder político pretende controlarla siempre, la justicia. Está mal, pero pasa eso. Pero nosotros no lo hemos hecho. ¿Quién no? No. Por favor, digo, ciudad, yo no hablo de ciudad, yo hablo de juegos federales, no conozco la ciudad, pero digo, está Stornelli, está Bonadío, está el rol de la denuncia sobre Hornos, digo, y el kirchnerismo hizo lo mismo, porque los otros días veía una denuncia contra Stornelli del 2003 del kirchnerismo. Después nunca lo movieron. Digo, y el kirchnerismo convivió con Ollarvide, pero con el macrismo pasó lo mismo. No hay buenos y malos. Siempre el poder político pretende una justicia que sea cercana. Es cierto en parte, y no son todos iguales. Y puedo tocar el tema Stornelli, porque Stornelli, mientras yo hice la denuncia con otros diputados por los vacunatorios VIP, se tardó el fiscal que tenía la causa 5 días en allanar. Pero Stornelli, el doctor Stornelli, ¿saben cuánto tiempo Stornelli tiene que explicar todo lo de D'Alessio, doctor. Estuvo 6 meses. ¿Y qué está armado? Fue armado totalmente. Perdón, ¿la presión que hizo sobre el esposo de su mujer también está armado? Totalmente. No, por favor, ¿todo está armado? Bueno, entonces digo, pero ese es un riesgo, porque yo creo que no, y creo que y creo que los kirchneristas denunciados tampoco estaban armados. Pero bueno. Yo lo que voy es que Stornelli, para allanar el Ministerio de Salud de la ciudad, tardó 6 horas. El Ministerio de Salud de la ciudad ante la denuncia de un particular. Y nosotros no dijimos, nos salimos por los pasillos gritando lawfare, lawfare, lawfare. Dijimos, nos sometemos a la majestad de la justicia. Como también Fernán Quirós dijo, me parece perfecto, un particular denuncia, le vamos a ofrecer todo. Está bien, bueno, yo no creo que lo de D'Alessio, la verdad no creo que lo de D'Alessio sea... Lo de D'Alessio fue... hasta la Cámara... Es muy riesgoso decir que lo de D'Alessio está inventado. Porque si no vienen y me dicen que lo de Lázaro Báez está inventado. Pero entonces también. Esas operaciones políticas no son lo... Por eso, los bolsos aparecieron. Por eso. Entonces coincide en que hay operaciones políticas y que la justicia... Puede haber, pero yo estoy diciendo que hay jueces y fiscales, como señalé 2 casos, puedo decir que Raúl Ple es un fiscal dignísimo, porque además, ¿sabes lo que pasa? Los veo, nada más hay cosas evidentes, caminan por la calle sin custodio, sin nada. Stornelli vive cerca de... bueno, pero la mayoría de los jueces no se los conocen. Yo también lo conozco. Y Delgado es otro fiscal. Tayano te pongo también. El pelado Carlos Ribo, le iba a decir. Pero digo, ¿y cómo se puede? Servini de Cubría vive hace 50 años
Coronel Díaz y Bueno, Santa Fe. pero se debía haber ido a los 75 años. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si todos nos vamos, ¿por qué los jueces no se van? Pero, bueno, ¿por qué tenemos Hayton de Nolasgo? La verdad, ¿por qué no se van? Porque son jueces. Yo no me voy porque yo apelo. No, Doctor, es así. Hubo una reforma en el 94 y hubo... son reformas para ustedes, para la Corte Suprema. Para la Corte Suprema, bueno, pero sería un modelo y un ejemplo, doctor. Si el tope es 75, se van hasta los obispos, doctor. Y los jueces se tienen que... Es un símbolo, es un modelo, es un ejemplo. Si ella se quiere quedar, ninguno se va a querer quedar. Pero porque les conviene, es como el tema de la intangibilidad de las ganancias, del salario. Hoy están pagando. Sí, 4. No, 4 no, pero todos los que entran en la justicia. Bueno, ¿cuántos son, doctor? Y en la ciudad pagan todos, ¿eh? Sí, doctor, pero a ver, no me voy porque soy juez. No pago ganancias porque soy juez. Ese es el modelo, doctor, la verdad. Están pagando ganancias. Sí, un poquito. Los que ganan... Los jueces... Bueno, está bien. Los nuevos están ganando. Los nuevos están pagando. Sí, los nuevos, deben ser el 20%, el 10%. 20%, pero bueno, un poco más. Pero digo, ¿y por qué no dar un ejemplo? Digo, la verdad, la justicia es un poder que debería ser un modelo y no es, doctor, no es. Bueno, tampoco, si vamos a hablar de los modelos, siempre ha habido una interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Eso, ahora quieren crear una comisión bicameral para investigar las sentencias. También hay una posición, como dice usted, que yo manejo los tiempos políticos, porque total, el poder político pasa y está elegido y yo me quedo y hago lo que quiero. Ahora, lo que veo es lo siguiente. También pasa todas eso. Estas causas, muchas de estas causas se iniciaron durante el gobierno de Cristina Fernández. Sí, siempre, sí. Se iniciaron algunas causas de estas, se iniciaron. Ahora, Perdón, Martín, diputado, hablando de modelos, cambiando de tema, ¿qué modelo lo entusiasma más? ¿Qué modelo lo entusiasma más dentro de Juntos por el Cambio? ¿El modelo de Larreta o de Patricia Bullrich? Son absolutamente complementarios. Yo no creo que haya un modelo. Perdón, ¿Macri o Patricia Bullrich preguntaste? No, Larreta y... Larreta y Patricia Bullrich, no porque me estaban hablando. Sí, te preguntaste. Bueno, no sé, a Macri algunos lo dan por jubilado. ¿Usted lo da por jubilado a Macri? De ninguna manera, de ninguna manera. No creo que nadie se jubile en política. Te jubilas en política cuando salís con el sobre todo de madera. Pero además Macri creo que tiene muchos aportes para hacer y yo no jubilaría a nadie en política porque creo que todo el mundo tiene que hacer aportes. Macri no va a ser candidato en este turno electoral. ¿Y le convence más el modelo Bullrich o Larreta? Creo que son absolutamente complementarios y son funciones distintas. Nosotros fuimos votados por el 41% de la gente para representar a la oposición, representar los intereses de la oposición. No gobernamos distritos. Los 4 gobernadores nuestros que gobiernan jurisdicciones tienen que gobernar para radicales, peronistas, kirchneristas, comunistas, anarcos, lo que fuere. Entonces creo que tiene que tener una visión mucho más contemplativa, mucho más moderada y tienen que actuar de consumo con las fuerzas, con el gobierno central. Eso no implica que cuando hubo que marcar diferencias por el caso de la coparticipación federal, lo hizo y cuando tuvo que criticar estos embates que ocurrieron el 1 y el 4 de diciembre, de marzo, ataques feroces contra el Poder Judicial, Horacio Rodríguez Larreta se pronunció. No creo yo esto de halcones y palomas, creo que hay gente que a lo mejor puede ser más vehemente porque es el temperamento mío es mucho más fogoso, me pongo a discutir con el Pato como si tuviera y él también es como yo, gracias a Dios. Entonces, y sí, porque si no si no sería más aburrido. Ahí lo conozco, nos conocemos. Pero entonces a Larreta no lo ve tan fogoso como Bullrich. No es que no lo vea fogoso, él tiene que tener una mirada mucho más matizada porque está gobernando para todo el mundo. Él hoy tiene la preocupación grande de estar hablando del 23 y la preocupación hoy grande de Larreta es ver cómo podemos tener las vacunas para vacunar a todo el mundo. Y cuando hemos cometido errores, como pasó la semana pasada, errores que algún día se sabrá en el Luna Park y en San Lorenzo, se pidió disculpas y si al día siguiente se solucionó. Y hubo gente que me dijo parecía Suiza como se estaba vacunando, pero el día anterior no era así. Y dijimos, y yo salí a hablar y dije, hemos cometido un error. Hay que reconocer los errores. Nosotros también en el gobierno nuestro cometimos muchísimos errores. ¿Y por qué entonces esa necesidad de poner como la otra cara o la contraparte a lo que es Bullrich? Porque de alguna forma se habla también de la figura de María Eugenia Vidal. La figura de María Eugenia Vidal dijo que en el mes de mayo va a decidir su futuro político, si va a competir o no va a competir. Yo creo que la riqueza que tenemos nosotros, que yo la llamo la unidad en la diversidad, es justamente que tenemos miradas distintas. Tenemos, por ejemplo, de todos los integrantes, de los 4 que integran este el espacio político.
tanto del sector nuestro en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, puedo nombrar también Cristian Ritondo, el presidente de nuestro bloque, en el radicalismo lo tenemos a Negri, Cornejo, Lustó, me parece que hay una variedad muy grande, Morales. Ahora, diputado, una consulta. Usted dice que... Y en la coalición cívica, porque si no me van a matar, también desde Carrió y el peronismo Piquito. No va a ser candidato en el 2021 Mauricio Macri. Es absolutamente entendible, eso digo, nadie puede escribir cómo va a ser el futuro, a lo mejor en el 2023 Macri es candidato y que dice, mira, ahora no soy candidato en octubre porque me preservo, es entendible. Pero, la historia no marca eso, ¿eh? Ahí el amigo Alberto Cortés decía, cuando un amigo se va queda un espacio vacío. Digo, no es lo más lógico que Macri tenga que explicar, a ver, che, el diputado por Capital va a ser o Fernán Quiroz porque queremos una línea dialoguista, o va a ser Bullrich porque queremos una línea más confrontativa, yo estoy presentando el libro. Digo, dar explicaciones o delegar en Bullrich o en Larreta no es lo mejor. Me parece que un jefe dice, a ver, yo terminé con el 41 y acá las condiciones las fijo yo y el jefe de la oposición soy yo y el jefe del bloque soy yo. Es lo que generalmente pasa. No digo que usted sea el dueño de la verdad, digo, a lo mejor me equivoco yo y en el 2023 se salva de esto, pero es riesgoso, le digo, ¿eh? Esos liderazgos mesiánicos en Juntos por el Cambio no existen. ¿Pero por qué mesiánico? Pero y porque es mesiánico de decir, no, pero es que nosotros no, a diferencia de la otra fuerza política, no estamos reconociendo un líder y conductor. Podemos reconocer figuras dirigenciales de primer nivel, pero nosotros vamos a ir seguramente, haya paso o no haya paso, que las va a haber, porque si no estaríamos arrollando con lo que todo el se debate electoral. Me parece acá es la figura del liderazgo. Claro. Digo, Raúl Alfonsín no tenía un liderazgo mesiánico, tenía un liderazgo. Sí, digamos, sí, supo conducir su liderazgo en el tiempo. Sí, me parece que Macri, como dice Pato, está dejando resquicios del poder, delegando en Bullrich, delegando en Larreta, y eso me parece que le quita fuerza, le quita impronta y lo debilita como liderazgo, digo, más allá de cómo puede hacer ese liderazgo. Vos tocaste el tema de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín decía, no sigan nombres, sigan ideas, y nosotros lo que estamos buscando acá es llegar a confluir en un marco de ideas que nos permita, por ejemplo, algo inédito, que el peronismo republicano se haya incorporado como fuerza política y no solamente con la expresión individual de Piqueto, sino con todo lo que trae Piqueto atrás. Yo no digo, Mauricio Macri es un líder, nadie dice eso, pero no es el líder que va a fijar con el dedo, porque habla con todos los sectores políticos. Los Zoom de los lunes abarcan también a Naidenov, a Negri, a todo el espacio, a Ferraro. Pero, a ver, en Capital armó lista con el dedo y está bien. Digo, acá lo dijo Fernando Iglesias, yo estoy porque me pidió Mauricio Macri, y está bien. Y digo, eso fue en el año 17, sí. En el año 17, que incluso más. Bueno. Pero los nombres se consensuaron con todos. Yo fui en esa lista y los nombres se consensuaron con todos. Yo sí voy a decirle al caso, en esa lista entré en definitiva por Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. Se consensuaron los nombres de todos y se buscaron distintos perfiles. Pero no está mal, digo, que un diputado, un diputado designe con el dedo. No está mal, pero es saludable también que si no nos podemos poner de acuerdo en listas de consenso, se llegue a una competencia interna electoral que me parece que eso es saludable. Diputado, ¿le parece que hay que sumar más espacios a la alianza de Juntos por el Cambio? Hay algunos nombres, traer al sector de Margarita Stolbizer nuevamente, al sector de los libertarios. Todos aquellos que comulguen con las mismas ideas que creo que deben ser comunes denominadores de todos, que son los principios republicanos, independencia del Poder Judicial, división de poderes. En ese orden, digo, ¿hay algún límite? Porque, por ejemplo, para ustedes expert no es lo mismo que puede llegar a ser Milei o que puede llegar a ser, no sé, algún otro López Murphy, por ejemplo. López Murphy, por ejemplo, hay gente que uno tiene aquilatado, por ejemplo, el caso de López Murphy, el caso de Kachanowski, vos habías dicho también el caso de Margarita Stolbizer. Son gente que tiene una trayectoria republicana, credenciales intachables. No me atrevería a hablar lo mismo de Esper ni de Milei. Esper y Milei han tenido insultos muy fuertes contra un economista que uno puede coincidir o no, como Roberto Kachanowski,
con un lenguaje absolutamente abyecto, el mismo que emplea groseramente Santiago Cuño en sus apariciones televisivas, insultando al presidente y a la vice. Hay un límite en todo. Yo puedo criticar, pero respeto la investidura presidencial, la investidura vicepresidencial, como la investidura del presidente de nuestra Cámara. Claro. Me parece que uno puede disentir, pero sin llegar al agravio. Ellos han llegado al agravio e incluso hay que pensar también cómo se gestó la lista de Esper, y hay un diputado, Alberto Acef, que podría dar fe de cómo esa lista fue gestada para restarle, me hago cargo de lo que digo, restarle votos al Espacio Nuestro en el año 2019, apoyados por la lista que a la postre fue ganadora. Claro. Este mismo mecanismo, el candidato a vicepresidente lo había ya de Esper, lo había allí implementado en Mendoza para restarle votos en la elección del año 15 al que a la postre resultó ser el gobernador, que es Alfredo Cornejo, para dividir... Rosales, dice usted. Exactamente, Luis Rosales. Me hago cargo por O sea que favor, ahí hay un un límite. acuerdo que Claro. hubo, un acuerdo pero seguro, porque si nosotros, qué mejor que vayamos, yo creo que aparte nosotros vamos a tener la generosidad que si nos tenemos que correr, todos los que nos tenemos que correr, para que vengan esas figuras que vos estás hablando, lo vamos a hacer porque queremos engrosar, queremos tener porque lo que se debe atacar es republicanismo o autoritarismo. Entonces nosotros los que estamos en este espacio republicano estamos dispuestos a hacer todos los sacrificios que sean necesarios. ¿La vuelta de Carrió a escena suma? Por supuesto. Carrió es una dirigente de primerísimo nivel. Puede uno no coincidir a veces con algunas expresiones, puede ser... De vuelta, esto genera que en este espacio que yo siempre digo, me gusta esa frase, la unidad en la diversidad. Será que como forma parte del diálogo interreligioso, estoy siempre con esa de católicos, musulmanes y judíos, entonces estoy con eso de la unidad en la diversidad, pero me parece que todo es enriquecedor, cada uno tiene aportes valiosos para hacer. Bien. Y es más, te diría algo, si a veces los diputados nos pusiéramos, hay un periodista, no voy a decir el nombre, que un día dijo, pero ustedes fuera de cámara y fuera del recinto tienen más puntos de coincidencia, claro, que de disidencia. Si a lo mejor algún día nos pudiéramos decir, bueno, saquémonos de encima todos los prejuicios que tenemos y juntémonos a debatir lo que estaba diciendo Pato Méndez recién. Llevamos, usted como secretario de la Comisión de Justicia, llevamos casi una semana en un limbo donde no tenemos ministro de Justicia. ¿Cómo cree que eso impacta en términos políticos, en términos de una Argentina que busca seguridad jurídica, que busca dar señales claras hacia el mundo? ¿Cómo se prefigura eso desde el punto de vista de ustedes? Voy a ser un poquito contundente. Creo que el Ministerio de Justicia ha perdido muchísima fuerza desde la reforma del 94, cuando aparecieron los institutos del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento. Hoy el ministro de Justicia es prácticamente, si no diseña, como hizo Germán Garabano, programas a largo plazo, Justicia 2020, acceso a la justicia, temas vinculados con darle potencia a la presencia de la víctima en el proceso y que no sea un sujeto pasivo, sino que sea... Un ministro al cual le pidió una compañera como Elisa Carrió, compañera de bloque, le pidió el juicio político. Digo, para que veamos que la cuestión, porque está bien, yo coincido, usted lo plantea a Garabano y cuenta las buenas, pero siempre fue notorio que Elisa Carrió pidiera el juicio político de Garabano por el tema, un tema muy sensible, donde había otro radical como Cima de Villa con denuncias por el tema con la AMIA, Por eso, para que veamos en la medida de lo posible la película completa. Por eso. Si no lo niego. Por eso, está bien. Como también le pidió en su momento el juicio político integrante de la Corte. También, exactamente. Pero pienso muchas veces que, bueno, no somos ángeles. Eso sería bueno. Eso apunta a que el Ministerio de Justicia podría llegar a ser una secretaría, por ejemplo. Yo creo que la importancia o no de los temas no se da porque uno pasa a ser de secretaria de ministerio, que después diga es ministerio cantando y bailando, como ya ocurrió en el país, sino que me parece que son las funciones y misiones que tiene que tener. En la Ciudad de Buenos Aires, es más, en la Ciudad de Buenos Aires es subsecretaría, yo tuve ese cargo. Y le digo que lo que hicimos ahí fue una tarea titánica en todo lo que era violencia de género, todo lo que era mediación, todo lo que era los nexos con los distintos
por ejemplo, el jurado de los escribanos que concursan para ocupar registros podría seguir con el traspaso de las competencias nacionales ordinarias a la ciudad autónoma. O sea, se hizo un trabajo intensísimo. Acaba de salir la ley en la legislatura porteña del Código de Relaciones de Consumo, que me parece valiosísimo eso, porque es una materia pendiente, los tribunales de consumo que son muy valiosos. O sea que yo creo que la función no está dada por el título que tenga, sino por realmente las misiones y la importancia, no por el título, sino por las misiones y funciones que tenga. Y me parece que si hay programas, hay proyectos, es lo mismo que fuera secretario o no. Estamos claros de que hace 4 o varios días, que incluso más, no tenemos ministro de Justicia, y parecería que, no sé, el presidente era su amiga de toda la vida, yo los conozco muchísimo. Lozardo me pareció siempre una persona de un nivel académico y jurídico excelente, muy firme en sus convicciones, se sintió absolutamente incómoda, eso no hay duda, porque ese ministerio lo manejaba Juan Martín Mena. Y claro, estas cosas hay que decirlas, porque si no, uno parecería que, como dice él, no todo es color de rosa. Si tiene razón, también nosotros tenemos muchísimos defectos, quizás más que virtudes, pero por lo menos los reconocemos. En cambio acá, esto se lo sigue manejando, y seguramente, además no puedo creer que el presidente diga, todavía no tengo el nombre, está haciendo un casting como si fuera de modelos publicitarios. No entiendo, la verdad, les juro que, porque el perfil, además los perfiles son totalmente diferentes, de Marisa Herrera a Alberto Iribarne, por decir algo. Cuando hay que buscar un técnico, me parece que ahí hay que es un lugar, un técnico de una figura absolutamente independiente y que no aparece. El tema que al técnico después se lo traga a la política o a la técnica, pero bueno, ¿no? Digo, ese es el otro problema. Volvemos a sacar en la defección de diputado, muchísimas gracias.